Hola, ¿qué tal amigos? Soy Publio Romero, bienvenidos a un video más de El Chapucero. Pues sí, a como lo leen, España ha entrado a una de sus peores crisis en la historia. La inflación está por las nubes, acompañado todo esto también de los millonarios incrementos en el precio tanto de los combustibles como de la electricidad y el gas. Todo esto acarreado, pues sí, por múltiples factores. La pandemia también tiene que ver, pero sobre todo las sanciones que le han impuesto a el gobierno ruso por este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues como si no les estuviera yendo lo suficientemente mal al gobierno de Pedro Sánchez, los señores deciden hacer el envío más grande de armas de su historia. España envía millones de armas a Zelensky. Y a su vez, ¿qué creen que hace Zelensky? ¿Va a armar a su milicia? No. Esas armas ni siquiera llegan a la población para defenderlo de lo que ellos llaman la invasión rusa. Zelensky directamente lo que está haciendo con estas armas en medio de una crisis militar como la que están viviendo es venderlos a África, a las guerrillas africanas, deshacerse de todo este armamento. Es impresionante lo que podemos ver en medio de este conflicto militar. Pero de esto y más nos va a hablar nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Amigos del Chapucero. Pues el gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, viajan a Ucrania y allá anuncian desde Kiev, la capital ucraniana, el mayor envío de armamento y equipamiento militar de España a Ucrania. Así lo relata el diario El País, uno de los diarios principales de este país. El jefe de gobierno, que viaja con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se muestra conmovido por el horror de la guerra de Putin, así lo señalan, entre comillas, tras visitar la ciudad devastada de Borodianka. Por su parte, Pedro Sánchez mismo acaba de señalar que España respalda y responde a la petición del gobierno de Ucrania y continúa atendiendo evacuaciones urgentes y sensibles. Dice también que esta noche llegan a España 118 personas ucranianas vulnerables que requieren una atención especializada en un vuelo fletado por el ministro de Gobierno de España. Esto, por supuesto, huele a retórica porque hay más de 5 millones de refugiados, pero Pedro Sánchez anuncia la llegada de solo 118, nada más para dimensionar los porcentajes. Por su parte, también cabe señalar que Pedro Sánchez se dijo conmovido de comprobar en las calles de Borodianka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. Le sigue llamando la guerra de Putin. Dice, no dejaremos solo al pueblo de Ucrania. Y acá lo podemos ver a su llegada con una comitiva. Prácticamente saluda a Volodymyr Zelensky. Como dato curioso, Zelensky no habla español. Como dato curioso, Zelensky lo recibe hablando español. Y Pedro Sánchez le dice, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Todo bien? O sea, en español. A alguien que no habla español. Bueno, Pedro Sánchez dijo lo siguiente. My country, Spain, is going to immediately respond to the request for support made by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, the ICC, to investigate and prosecute those responsible for committing war crimes, genocide, and crimes against humanity in Ukraine. Spain is going to make available to the ICC a multidisciplinary team composed of at least 8 agents from the Ministry of the Interior, together with a team of 39 forensic doctors to conduct field work, as well as other experts to conduct laboratory work from the Ministry of Justice. The fight against impunity is a priority for Spain, and we will continue to cooperate with the ICC in full collaboration with the European Commission. Entonces, además de anunciar el envío histórico de armas, el mayor de la historia que vaya a hacer España a Ucrania, también anuncia que llevará investigadores, agentes especializados españoles para justamente investigar crímenes de guerra con el debido proceso, dice Pedro Sánchez, en Ucrania y poder
deslindar responsabilidades en contra de Rusia. Cabe señalar, Publio, amigos del Chapucero, que mientras Pedro Sánchez intenta ganar puntos ante la comunidad internacional al ofrecerse como el salvador de Ucrania, España vive uno de sus peores momentos económicamente hablando. De acuerdo con información del Banco Mundial, información occidental, España es la economía número 15 por volumen de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, su deuda pública más o menos es del 120% del PIB y está entre los países con más deuda respecto del PIB del mundo. Su deuda per cápita es de unos 28.393 euros por habitante y esto hace que se coloque en el número 34 de 196, es decir, que ni siquiera está entre los primeros 10, ni siquiera está entre los primeros 20, ni entre los primeros 30 del mundo, pero envía una masiva ayuda de armas para Ucrania. Lo trágico, en este caso lo tristemente célebre. Cabe señalar que España destaca por estar en estos momentos entre los países con la mayor tasa de desempleo del mundo. Y pues acá también podemos decir que mientras Pedro Sánchez ha dicho que esto es culpa de Putin, también tiene la inflación más alta de los últimos, ¿qué te gusta? 40 años. Desde que España entró a la Unión Europea no había vuelto a tener una inflación de más de 8 puntos porcentuales y la última que reportó en marzo del 2022 fue de 9.8%, con lo cual nos podemos dar cuenta que la situación de España es bastante lamentable en términos económicos, con una tasa de desempleo altísima y una economía que no marcha al ritmo que quisiera. Sin embargo, el excedente Pedro Sánchez prefiere mandarlo habiendo filas de personas en España y están pasando bastantes imágenes acerca de esto, filas de personas que se forman para recibir comida. Pedro Sánchez manda armas a Ucrania y paradójicamente, Publio, amigos del Chapucero, mientras España y otros países en Europa, al tronar de los dedos de Estados Unidos, envían armas a Ucrania, el gobierno de Ucrania está enviando, a pesar de estar en una guerra, está enviando en venta, está vendiendo armas a los países africanos, dicen, bajo la enmienda número 1919 o 1919 de la legislación ucraniana, y están proveyendo armas a diferentes países africanos que también están en conflictos. Estas armas pueden ser vendidas incluso durante la guerra. El ministro de Defensa ha preparado un reporte que está siendo implementado. Entre las cosas que está vendiendo Ucrania a los países africanos, muchas de las armas que le están llegando desde Europa y desde Estados Unidos, bueno, son carros, tanques, armas automáticas, rifles, granadas y también pues trajes. Es interesante que el rango de la lista de las cosas que está enviando alcanza las 970 páginas, nada más para que nos demos una idea. Y bueno, aunque no hablamos o leemos en ucraniano, aquí está parte de las imágenes que muestran el documento justamente de la enmienda 1919 del gobierno de Ucrania vendiendo armas, ¿no? Entonces, mientras en este caso Pedro Sánchez anuncia que se está solidarizando con Ucrania, Ucrania está también haciendo su negocio vendiendo armas al continente africano. Mi querido Publio, amigos del Chapucero, para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para todos ustedes.